Bendiciones, mis hermanos. El Señor Todopoderoso continúe bendiciendo, guiando su vida y ayudándolo cada día a servirle. Continuemos, hermanos, nuevamente le digo, y no me cansaré de decirle que continúen. Hemos llegado, gracias a Dios, al mes de noviembre, por la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Y ha seguido cuidando y guardándonos en todas las situaciones que hemos estado pasando. Hoy en día usted puede contar muchas cosas, y en medio de aquellas cosas usted puede glorificar a Dios, alabarle, bendecir su nombre por las maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Realmente, hermanos, hemos vivido y experimentado cosas bastante difíciles y complicadas. Nunca antes habíamos pasado por estas cosas, pero hay que alabar y darle gracias a Dios por aquello. Porque todo lo que hagamos, hermanos, sea para honra y gloria de nuestro Dios. Y vamos a orar para comenzar en este día, pidiendo la dirección de nuestro Dios para que Él siga guiando nuestra vida, porque lo está haciendo. Nos ha ayudado y quiere seguir ayudándonos. Confiemos en Él. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bondadoso, Señor, y amoroso con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hemos visto tus manos, Señor, en medio de todas, Señor, las situaciones que hemos vivido, mi Dios. Gracias, Padre. Te pido, Padre amado, Señor, que tú sigas dirigiendo nuestra vida, Señor, y que lo que hagamos, Señor, sea en todo momento para honrarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Realmente, Señor, no hay manera de pagar lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida, Señor. Como tú has sostenido, Señor, nuestra familia, Señor, has sostenido nuestra vida, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que nosotros sigamos confiando en ti, Señor, y enséñanos, Padre, cada día a depender totalmente de ti, Señor, sabiendo que de ti procede todo, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, mi Dios. Guíanos a través de tu palabra, Señor, porque esto se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, es maravilloso saber de que nuestro Dios es el que nos ha sostenido en medio de todo. Realmente tenemos cosas, propósitos, motivos de qué alabar a nuestro Dios, honrarlo. Y lo más maravilloso es que nos ha librado de una condenación. Eso es lo más maravilloso de todo. Y vamos a la Biblia y vamos al libro de Romanos 8, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Dice la Biblia, la palabra del Señor de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El tema para este día tiene por título: Cristo te libra de condenación.
Cristo te libra de condenación. Amigos y hermanos, sabes, el mundo está condenado por su mal, por su mal camino que lleva. Pero Cristo vino para cambiar ese camino, esa dirección que lleva. Cristo vino para cambiar. Y la Biblia nos enseña eso. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver, para saber de que en verdad el mundo está condenado. Y nosotros vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo. En el libro de Romanos, ahí mismo, el capítulo 3, versículo 23, dice de esta manera. Una cita muy conocida. Es muy utilizada. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos. No habla solamente de un grupo, incluye a toda la humanidad. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del mundo. Esa es la condición natural del mundo. Por eso Cristo vino, para librarnos a nosotros de esa condenación. Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hemos de vivir separados de Dios por causa del pecado. Y no habla solamente de un grupo. No dice los judíos, los gentiles. No, habla de todos. Porque todos estamos ahí. Tenemos esa semilla, esa simiente del pecado que está en nosotros. Pero el único que nos libra de condenación es Jesucristo. Por eso Él vino. Así que, hermano, esto puede cambiar en tu vida. Esto puede cambiar en tu vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esto puede cambiar en tu vida. Para eso vino Jesucristo. Para deshacer las obras del diablo. Para eso. Y vino para rescatarte. Hoy en día nosotros tenemos un enemigo maligno. Un enemigo muy malo, perverso, llamado Satanás. Que quiere que todos tengan el mismo final que él. Pero Cristo vino para darte vida. Él vino para darte vida. Porque ese enemigo está derrotado. Él está esperando solamente su condena. Porque ya fue sentenciado. Él no se quiere ir solo. Él quiere llevarse a la gente que pueda llevarse. Y se ha llevado a muchos. Porque muchos han seguido buscándole, confiando en Él. Cuando sabemos que Cristo vino para deshacer aquellas cosas. Cristo vino para darnos vida. Vino para darte vida. Vino para darme vida. Vino para darle vida a todo aquel que se acerque a Él. Porque la Biblia es clara cuando dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a ver otra cita bíblica ahí mismo cerca en Juan. Vamos al capítulo de Juan. Capítulo 10. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 10. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra. Ese es el deseo. Ese es el fin. Esa es la acción. Ese es lo que vino a hacer el ladrón, el enemigo. Vino para matar y destruir. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Para qué vino? Yo he venido para que tengan vida. Para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito del cual Él vino, porque sabe que nosotros estamos perdidos. Pero Jesucristo nos libra de condenación. Y ha venido a esto. Y es lo que te está diciendo hoy a ti. Me lo dijo a mí. A través de su palabra nosotros aprendemos esto, hermano. Y tenemos que confiar y saber de que a través de Cristo hay vida. Cristo nos libra de condenación. ¿Sabes? Que en Cristo encuentras lo mejor. Encuentras lo mejor, encuentras lo que necesita tu vida. Lo encuentra. ¿Por qué? Porque Cristo te libra de condenación. Una de las cosas que tenemos que saber, entender, es de que Cristo nos libra de condenación. Para muchos quizás el infierno es una fábula. Pero la Biblia habla de aquello. La Biblia habla del infierno. Habla de un infierno y habla de un cielo. No es una fábula, no es un cuento, hermano y amigo que me escucha. Es una realidad.
Vamos a ver la Biblia. La Biblia nos lo muestra también y vamos al libro de Mateo. Vamos al capítulo 23 y vamos a ver que la Biblia lo menciona. Y no solamente aquí, lo menciona en muchas citas. Vamos al libro de Mateo capítulo 23 y versículo 33. En una ocasión Jesús habló de esta manera: serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por sus acciones, por su vida, por su mal vivir, alejado de Dios. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? La única forma es a través de Jesucristo, porque Jesucristo nos libra de condenación. Por eso Cristo vino para librarnos. Vino para librarnos de aquel camino, de aquel lugar, de aquella condenación. Y vamos nuevamente a la Biblia y vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas y vamos a ver qué nos dice en el capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y versículo 4. Dice de esta manera: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, no los pecados de Él, porque en Él no había pecado, sino por causa de nuestros pecados, por causa de nuestro mal vivir, por causa de nuestra desobediencia, librándonos de una condenación, ya que en Cristo, hermano, encuentro una forma única de vida, una única forma de vida. Dice la cita bíblica que estamos utilizando en Romanos, capítulo 8, versículo 2. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Dice de esta manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, en Cristo Jesús. ¿Escuchan? ¿Quién menciona? No menciona nombre de persona alguna. No menciona pastor. No menciona obispo. No menciona papa. No menciona nombre de ninguna persona en común, porque todos somos pecadores delante de Dios. Todos. Por eso la Biblia es clara. Por cuanto todos pecaron. Sino que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús menciona. ¿A quién menciona? A Cristo. El que murió en la cruz. El que dio hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿quién me libra de condenación? Jesucristo. Jesucristo. Hermano y amigo, sin Cristo tengo existencia. Sí, tengo existencia. Tengo una existencia sin Cristo. Pero ¿sabes? Pero con Cristo tengo vida. ¿Sí? Sin Cristo tengo existencia, pero con Cristo tengo vida. Empiezo a vivir entonces. Empiezo a vivir. Empieza mi vida realmente. Porque la única forma de tener vida es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. Vamos a ver también otra cita bíblica en el libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y versículo 24 dice de esta manera: de cierto os digo, el que oye, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero a través de Jesucristo tenemos vida. Y no hay condenación en tu vida porque nos libra de condenación. Si no has pasado de muerte a vida. Porque hoy en día las personas tienen existencia, pero no tienen vida. ¿Cuándo logras tener vida? Cuando Cristo llega a ti. Cuando Cristo está en ti, entonces tienes vida. Mientras no tengas a Cristo en tu persona, en tu ser, estás muerto. Solamente tienes existencia. Empiezas a vivir. Pareciera un poco enredado. Pero cuando tú empieces a indagar, a escudriñar la palabra de Dios, lo vas a entender. Cuando empieces a tener una relación con Jesucristo, tú vas a entender esto. Como dice la Biblia, para el mundo parece locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entendemos las cosas a través del Espíritu de Él que mora en nosotros. Por eso menciona el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que es el que nos enseña, nos guía y nos capacita para poder entender cada cosa de esta. Hermano, la persona que puede ayudarte a entender un plan que Él escribió, es la misma persona que lo escribió. Pues la palabra fue escrita, fue guiada, fue inspirada por Dios. Entonces Él mismo te va a enseñar a través de su Espíritu cómo entender esto. ¿Cómo entender? Entonces Cristo te libra de condenación, te libra de toda condenación. Nos rescata, nos ayuda, por eso vino. Cumplir las leyes no es suficiente para librarte. Vivir bajo las normas y bajo la ley, es decir, yo soy la persona más buena que hay, no es suficiente para librarte. No es lo que te va a librar, es Jesucristo. No son las leyes. Las leyes vienen y las voy a obedecer a causa de sometimiento a Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, ahí mismo en Romanos capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque vino a morar aquí en la tierra con este cuerpo que tienes tú y tengo yo, pero no había pecado en él. Dice, en semejanza de carne de pecado, pero no había pecado en él. Y a causa del pecado, ¿por qué? Por causa del pecado, por causa tuya, causa mía. Jesucristo vino porque somos personas pecaminosas y necesitábamos de un Salvador para rescatarnos de una condenación eterna. Sigue diciendo, condenó al pecado en la carne, porque la carne murió. Pero Jesucristo se levantó de la tumba. La carne muere, pero su alma pasa a la presencia de Jesucristo, a la presencia de Dios. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, pudiéramos entonces poder cumplir lo que son las ordenanzas del Señor, poder llevar adelante aquello, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, al Espíritu de Dios. Muchos piensan que por llevar una vida ejemplar, porque los demás me elogian, porque los demás me dicen, oh, tú eres una buena persona, tú tienes un buen carácter, tú tienes un buen sentir, oh, tú pareces un ángel enviado de Dios. Cuando nos dicen esas cosas, piensa que todo está bien. Todo está bien delante de Dios. Hasta decir, yo no necesito de eso. Yo no necesito de estar siguiendo con ustedes, porque Dios es amigo. Amigo, Cristo vino, ya que para el hombre era imposible cumplir todo. Cristo vino, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, porque no se podían someter a las leyes, totalmente era difícil.
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nos libró de condenación. Y esto mismo fue lo que le pasó al joven rico cuando se le acercó a Jesús. Y vamos a verlo. Vamos a ir de todos modos a la Biblia para ver, entender realmente algo de lo que pasó con este joven rico. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer los versículos del 18. Vamos a leer nada más hasta el 23. Lucas 18, 18 al 23. Solamente vamos a leer estos versículos. Dice la Biblia de esta manera. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta fue la pregunta de él. Para heredar la vida eterna, o sea, para vivir juntamente con Dios. Porque la Biblia dice, por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él estaba consciente de esto. Se acercó a Jesús para preguntar esto. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. O sea, él entendía que estaba tratando con Dios. Él sabía que estaba tratando con una persona muy importante que podía ayudarlo y conectarlo con la vida eterna. Jesús le sigue diciendo, los mandamientos sabes, no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo en contra del prójimo. Atiende bien al prójimo, ámalo. Pero para que estas cosas sucedan, hermano y amigo, tiene que estar la presencia de Cristo en tu vida. Porque no es fácil. Hay momentos en los cuales tú puedes tratar de llevar esto, pero en cuanto las personas te queden mal o te hacen algo malo, viene el rencor, viene el odio, viene el resentimiento. Y todo eso es pecado. Pero para poder restablecer nuevamente una relación, necesitamos la presencia de Cristo en nuestra vida, que es el que une, no divide, Él une. Él es el puente para unir toda rajadura, toda quebrantación, todo problema. Él está ahí. Y habló con el joven rico y se lo dijo de esta manera. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, yo soy una persona ejemplar, soy una persona buena. Yo siempre he tratado bien al prójimo. Siempre he hablado bien de ellos. Sigue ejerciendo Jesús. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Le tocó un punto muy delicado. Vende todo lo que tiene. O sea, era un joven rico. ¿Él no estaría dispuesto a despojarse de su riqueza por causa de Jesucristo? ¿Estaría dispuesto a soltar lo más valioso para su vida a través de Jesucristo? ¿Qué contestó él? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Se afligió. O sea, para él era muy difícil todo esto. O sea, yo puedo cumplir todos los mandamientos, pero no me pidas que yo me despoje de lo que yo más quiero. Yo puedo cumplir todos los mandamientos que tú quieras, pero no me pidas que yo tengo que hacer ciertas cosas, porque mi tiempo es muy valioso. Y a veces nos cuesta dar el tiempo. Nos cuesta. Tenemos tantas ocupaciones, tanto compromiso. Pero si te das cuenta, todos aquellos compromisos lo has podido cumplir porque Cristo, porque Dios te dio existencia. Te ha dado ese tiempo para poder estar ahí. Mira lo que ha pasado hoy en día con el coronavirus. Has tenido todo el tiempo confinado, encerrado en tu casa. ¿Y quién ha estado ahí? Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha demostrado en medio de estas últimas semanas, en medio de estos últimos meses, que lo más importante en la vida de una persona no es el trabajo, no es el tiempo, no es el dinero, no son los bienes materiales.
No es la diversión, es Dios, Jesucristo. Porque te has dado cuenta que nada de esas cosas materiales, seculares en tu vida, te han ayudado. ¿Cuántos ricos se han ido a pesar de todo su dinero, a pesar de todo su poder, a pesar de todos sus bienes? Se fueron. ¿Cuántos negocios, a pesar de todo su esfuerzo, a pesar de todo su esmero, a pesar de todo lo que tenían, se han ido a pique? Pero ¿quién te ha mantenido a flote? Dios. Y es lo que te quiere decir en este día, que el único que te puede librar de condenación y que cualquier situación es Él. No hay más nadie. Porque cuando todos los recursos se acaban, Él sigue ahí. Porque es el único recurso que no se acaba. Continúa. Continúa. Ahí está. Y es lo que le pasó a este joven rico. Él pensaba que por sus buenas actitudes, por sus buenas acciones, por sus diezmos, por sus ofrendas, por su saludo, por ser cooperador, estaba bien. Pero cuando Jesús le tocó el punto delicado de su vida, despójate de lo que tiene y ven y sígueme, eso yo no lo puedo hacer. Eso me cuesta. ¿Por qué? Porque tengo que dejar muchas cosas. Y muchas veces no queremos dejar lo que tenemos. Eso nos tiene sujetado a nosotros. No lo tenemos nosotros sujetado a ellos, nos tiene sujetado a nosotros. Eso es lo que causa el pecado. Porque el pecado domina, controla tu ser, controla tu vida. Cristo es lo que nos lleva a cumplir los propósitos de Dios. Es Él el que nos lleva a cumplir los propósitos de Dios. Ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque para poder llevar adelante en obediencia a la palabra del Señor, los propósitos de Él, las leyes de Él, yo necesito de su presencia en mi vida. Porque cada vez que voy a actuar o a hacer algo, Él mismo me va a decir a mí: detente, no hagas eso. Sí, hermano y amigo, tú lo sientes. Él habla a tu vida. El espíritu de Él habla a nuestro espíritu y nos enseña qué tenemos que hacer. En nuestra vida nos enseña. Para el antiguo le era difícil. Era difícil porque no había la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Pero en Cristo encontramos la ayuda para hacer la voluntad de Dios cada día. Es lo que te permite, es lo que te impulsa, es lo que te lleva a cumplir su voluntad. Porque Jesucristo te lleva una vida diferente. Te lleva a hacer cosas que tú nunca pensaste que iba a hacer. Quizás ser una persona egoísta. Y hoy en día, gracias a Jesucristo, eres una persona que te gusta compartir. Quizás ser una persona rencorista. Pero gracias a Jesucristo que llegó en tu vida hoy en día, tú no puedes seguir de esa manera. Tú dices: no, eso no está bien. Quizás era una persona que te gustaba timar a los demás, robarle, estafar a las personas. Pero a causa de Jesucristo que ha llegado a tu vida, hoy en día tú no lo puedes hacer. No te gusta, te sientes mal, no puedes, siempre vas con la verdad. Porque Jesucristo te lleva a una vida diferente. Te lleva una vida diferente. Y sigue diciendo la Biblia en Romanos 8, versículo 5. Vamos a ver 5 hasta el 8. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Esa es la condición del hombre alejado de Jesucristo. Pero cuando Cristo llega, vas a empezar a pensar diferente. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No es que no vas a tener problemas, sí vas a tener problemas y quizás más. Pero en medio de tu dificultad habrá paz, tranquilidad. Esa paz única que solamente sabe dar Jesucristo. Continúa diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sí, porque van en contra de Él. ¿Qué te dice la Biblia? Al que te pegue una mejilla, ponle la otra. ¿Qué te dice el hombre? El que te pega, métesela. No te quedes con esa, hermano. ¿Cómo usted se va a quedar con eso? ¿Qué pasa? Usted lo están cogiendo de coco. No se deje.
Eso es lo que te enseña el mundo. La Biblia, ¿qué te dice? Dale de comer a tu enemigo. ¿Qué te enseña el hombre? A tu enemigo, manténlo alejado. No confíes en él para nada. ¿Se dan cuenta que son cosas diferentes? Es lo que nos enseña a nosotros nuestra forma natural, pecaminosa, la carne. Pero en Jesucristo hay vida porque nos enseña cosas diferentes. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque para poder lograr todo esto necesitamos de la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Tú quieres estar bien con Dios? Entonces busca de Jesucristo, que te va a ayudar a hacer lo correcto. Porque tú puedes empezar a hacer las cosas correctas por ti mismo. Dice, no, yo voy a empezar a hacer las cosas correctas bien. Yo voy a empezar a caminar bien. Pero siempre te vas a salir. Hay personas que hablan y de 100 palabras obscenas, de 100 palabras que dice, 99 son obscenas. Y una, ¿no? Qué difícil es conversar con una persona así. No se puede. No se puede. Y cuando esa persona trata de cambiar eso, siempre se le salen. Y tú le dices, no, yo no he dicho nada, porque es su forma ya tan natural. Pero para poder terminar con este tipo de cosas, tiene que estar la presencia de Jesucristo, que domina entonces totalmente ese cuerpo. Y va a cambiar. Cuando Cristo llega a nuestra vida, transforma todo. Hay un cambio evidente. Un cambio muy evidente, como dice el versículo 5, porque los deseos de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, siempre tratando de agradar a Dios. El Espíritu te lleva a hacer cosas que para ti eran locuras. Sí, que posiblemente para ti eran locuras, y vamos a ver algunas de estas cosas que quizás tú dices, yo no voy a hacer nada de esto. Y vamos al libro de Gálatas, y vamos al capítulo 5. Vamos a ver qué nos enseña. 5, 19 hasta el 25, vamos a leerlo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Estas son las obras de la carne, lo natural que hace el hombre. Es la forma natural, normal de actuar del hombre. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hombre no tiene que esforzarse para hacer esto. Esto le sale tan normal, tan natural. El rencor, esto le sale tan natural. El odio, esto le sale tan natural. La enemistad, el pleito, esto le sale tan natural. Porque estas son las obras de la carne. Estas son las obras del hombre natural que está alejado de Jesucristo, alejado de Dios. Esta es su forma normal de actuar. Sí, no tiene que esforzarse, no tiene que hacer nada, le sale tan normalmente. Sigue diciendo el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto le cuesta a la gente. Esto le cuesta mucho. Amar. Estar gozoso a pesar de los problemas. Esto le cuesta a la gente. Paz. ¿Buscar la paz? No. El que la hizo la paga. Paciencia. No desesperamos. No podemos esperar. Ser benigno. No con todo el mundo se puede. Solamente con el que en un momento yo estuve caído y me dio la mano. Bondadoso. Fe.
Solamente fe en las cosas que tú ves. Pero en las cosas que no ves, te cuesta. Estas son las cosas que le cuesta al hombre poder obtener. Estas son las obras del Espíritu y solamente llegan a través de la presencia de Jesucristo en su vida. Porque tú puedes decir, yo tengo amor, yo sé amar, sí. Pero el amor que tú tienes es un amor con condiciones. Pero el amor que Jesucristo enseña es un amor incondicional en el cual todo lo sufre, todo lo espera. Nunca deja de ser, a pesar de que te maltrataron, a pesar de que te fallaron, sigues amando. Este es el amor que da Jesucristo. No es el amor que nosotros aprendemos por ahí. Ese no es el original amor, es este el amor. Sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todas aquellas cosas, enemistades, pleitos, celos, iras. Y termina, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermano, estas son las obras que Jesucristo pone en tu vida. Las obras del Espíritu. Él te lleva a hacer esto. Te lleva a hacer aquellas cosas, como dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Todo aquello que mencioné, pleito, ira, contienda, enemistades, en eso es que piensa siempre. Esa es la forma del hombre alejado de Jesucristo. Pero dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, en amar, en buscar la paz, en ser misericordioso. Esas son las cosas que nos lleva a procurar Jesucristo en nuestra vida. Y son las cosas que nos cuestan hacer. Y es lo causante. Es lo que nos ayuda a poder sanar heridas. Y las obras de la carne son los causantes de que hoy en día haya tanta guerra y conflicto en medio del mundo. Y haya enfermedades como la que estamos viviendo hoy en día. Por el egoísmo. Por la soberbia, que yo soy más que tú. Y es una guerra de poder que hay en el mundo. Este país más que el otro. Yo tengo mejores equipos, mejores poder, mejor armamento. Y es lo que estamos viviendo. Y no solamente en el mundo, en nuestros hogares, en nuestra vida. Ese celo que tenemos muchas veces entre uno y otro. Todo eso lo quita Jesucristo al llegar a tu vida, porque empieza a poner obras diferentes en tu vida, lo que es el amor, la paz, la misericordia. Eso llega a tu vida. Hace cosas diferentes en tu vida, hermano. Entenderás aquellas cosas que en un tiempo considerabas según tu concepto eran buenas, pero no eran agradables a Dios. No eran agradables a Dios. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque muchas veces yo hacía las cosas a mi concepto pensando que lo que yo hacía era lo bueno. Pero cuando lo llevé a la luz de la palabra de Dios, lo llevé a la luz de Jesucristo, me di cuenta que estaba errado, que estaba mal. Amigo y hermano, ¿a quién le perteneces? ¿Le perteneces a Cristo? ¿O no le perteneces a Él? Miren lo que dice el versículo 9. Mas vosotros. ¿De quién está hablando? De aquellos que fueron librados de condenación porque en un momento recibieron a Cristo como Salvador. Como dice el versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que recibieron a Cristo. Y aclara, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque tú puedes decir, no, yo le pertenezco a Cristo. Pero tus obras dicen otra cosa. Tus actitudes dicen otras cosas. Tus acciones dicen otras cosas. Porque tú confías más en la palabra que te puede decir el mundo en lo que te dice Jesucristo. Y tú sabes tan claro cómo. Yo confío y tengo fe en Dios. Estoy pasando necesidad. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a comprarme unos billetitos para ver si me gano el gordito, me gano la lotería. Amigo, hermano, aprendamos a confiar en Dios.
Porque ese dólar o ese martinelli que tienes en tu bolsillo se quedó allá en la lotería. No, Jesucristo puede sostenerte. Y nuevamente te lo digo, en estos días de pandemia, tú que dependías de la suerte, que dependía de los juegos de azares, que dependía de la cábala, que dependía de la brujería, que dependía de tus esfuerzos, te diste cuenta que nada de eso funcionó, porque no había lotería, no había brujo, no, se estaban muriendo también igual que tú y yo, porque no podían ayudarse ellos mismos, no, el trabajo se suspendió, no había salario, mi esfuerzo de nada me sirvieron. Te diste cuenta que el único que te puede ayudar es Dios. Jesucristo quiere tratar contigo. Y dice el versículo 9, mas nosotros no vivimos según la carne. Dice, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece. Por eso te pregunto, ¿le perteneces a Cristo? Porque para que tú seas de Cristo, el Espíritu de Él tiene que estar en tu vida. Y tú tienes que permitirle entrar a tu vida. Y al entrar a tu vida van a empezar a producir frutos diferentes. No son los frutos que nos da la carne, que es el odio, el rencor, el pleito. No, amor, paz, bondad, benignidad. O sea, es mirar la necesidad de los demás y buscar siempre agradar a Dios, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con lo que voy a hacer. Porque no soy yo el que va a ser alabado, sino Jesucristo. Solo al recibir a Cristo somos de Dios, ya que su Espíritu empezaría a morar en nuestra vida. Empezaría a morar en nuestra vida, como dice el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y vamos a ver otra cita bíblica, la última cita bíblica que vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, dice de esta manera: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu que nos va a llevar a nosotros a hacer lo correcto, a vivir conforme a su propósito. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Le perteneces entonces? Si no es así, amigo y hermano, puedes hacerlo al aceptar a su Hijo, el cual te libra de condenación. El cual te libra de condenación. ¿Te gustaría aceptarlo? Solamente tienes que decir unas palabras. Si quieres hacerlo, podemos hacerlo en este momento. Vamos a orar. Padre amado, gracias mi Dios. Gracias mi Dios porque tú has sido bueno, grande y maravilloso. Gracias Padre. Hemos reconocido de que somos pecadores. Hemos aceptado, Padre, de que solamente a través de ti somos librados de condenación. Y por lo tanto yo necesito de ti. Necesito, Padre, que tú perdones mi pecado. Tú eres el único autorizado, mi Dios, para perdonar pecado. Y vengo delante de ti, buscando el perdón. Y que tú, Señor, seas el Señor de mi vida. El dueño de mi vida y que mores en mi corazón. Porque reconozco que necesito ayuda. Quiero ser libre de condenación. Quiero que tú seas el que me enseñe a vivir conforme a tu propósito y agradarte a ti. Gracias, Padre. Te entrego mi vida, te entrego mi ser. Quiero que mores en mi vida. Gracias, mi Dios. Padre amado y maravilloso, te damos las gracias, Señor, por esta
por este nuevo día, Señor. Gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias porque tú eres grande. Tú nos libras a nosotros de condenación, mi Dios. Solo tú. A través de ti hemos aprendido, mi Dios. Sigue, Señor, ayudándonos, Padre amado. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra tú nos enseñas y nos explicas todo tan claramente, mi Dios. Padre, queremos que tú sigas guiando nuestra vida, Señor. Y aquellas personas, oh Dios, que no te conocen, que no eres Señor de su vida, Señor, que puedan dar el paso, Señor, y aceptarte a ti como único y suficiente Salvador, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu bondad. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias, mi Dios, porque en ti hemos encontrado lo mejor, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No hay manera realmente de poder agradecer lo que tú has hecho en nuestra vida y sigues haciendo, Señor. Señor, te pido, mi Dios, por todas aquellas personas que han escuchado, mi Dios, este mensaje, Señor, porque es tu palabra, Señor. No soy yo, Señor. Solamente soy un instrumento, Señor, una herramienta, Señor, que tú utilizas, mi Dios. Y te alabo y te doy las gracias por esta oportunidad, mi Dios. Sigue, Señor, ayudándonos a continuar, Señor, buscando de ti, Señor. Perdónanos, Padre amado, porque te hemos fallado, Señor, en muchas formas, Señor. Hemos pecado, mi Dios, y necesitamos, Padre, Señor, de ti. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre amado, Señor. En ti confiamos, en ti dependemos, Señor. Esperando ese momento, Señor, en el cual, Señor, tú has de llevarte, Señor, a tu iglesia, mi Dios. A todo el que te pertenece a ti, mi Dios. Gracias, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido, mis hermanos, continuemos adelante y ya sabes, si no te sientes seguro de que Cristo está en ti, puedes hacerlo. Puedes ahí mismo donde está, presentarte delante del Señor, reconocer tu condición de pecador y pedir que Él venga a morar a tu vida. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Jesucristo te ama. Dios te bendiga.